La litiasis urinaria es una patología muy frecuente. Aproximadamente el 12% de la población surge algún síntoma antes de los 70 años. El urólogo del Hospital La Luz, el doctor José Manuel Duarte, nos lo cuenta. La litiasis renal, también conocida como piedras en el riñón o cálculos urinarios, es un problema muy frecuente, de tal manera que entre el 5 y el 10% de la población padecerá algún episodio a lo largo de su vida. Es más frecuente entre los 25 y 45 años, aunque se puede producir a cualquier edad, y afecta en el doble de veces a hombres que a mujeres. Sin entrar en complejos mecanismos físico-químicos, la litiasis se produce a partir de la sobresaturación de la orina, lo que hace que ésta cristalice, y a partir de ahí se produce el crecimiento de los cristales y la agregación de estos, y a partir del núcleo así formado va creciendo por cristalización local la litiasis. En su formación intervienen factores genéticos y ambientales. No se conoce exactamente cuál es la causa de la formación de las piedras. Los síntomas son muy variables según el tamaño y la localización del cálculo. El cuadro típico es el del cólico renal, que se caracteriza por un dolor lumbar de aparición brusca, que normalmente se irradia hacia el flanco y que suele ir acompañado de una sensación de inquietud, malestar general, escalofríos y muchas veces también de náuseas y vómitos. En ocasiones puede acompañarse también de hematuria, y si las litiasis están muy abajo, cerca de la vejiga, en el uréter distal, pueden también dar sensación de escozor miccional, irritabilidad miccional, sensación de ganas permanentes de ir al baño, etc. La mayoría de las litiasis, prácticamente el 70%, se expulsan espontáneamente y no van a requerir ningún tratamiento adicional, pero el resto es posible que necesiten algún tratamiento para poder ser expulsadas. En cuanto al diagnóstico, lo habitual es comenzar con la realización de una ecografía y una radiografía simple, que en muchas ocasiones se realiza en urgencias cuando el paciente acude con el síntoma típico de cólico renal. Cada vez más realizamos de entrada un escáner, un TAC, que nos permite valorar de forma mucho más adecuada que la ecografía el tamaño y la localización de la piedra para decidir el tratamiento. En ocasiones es necesario realizar posteriormente, durante el estudio ya en consulta, una vez pasado el episodio agudo del cólico, un estudio metabólico que consiste en analizar las eliminaciones urinarias de determinados minerales como el calcio, el fósforo, el oxalato, el ácido úrico, etc. Cuando los cálculos son expulsados puede ocurrir que el único síntoma que produzcan sea el dolor, o incluso en muchas ocasiones, si el cálculo es pequeño, pueden ser expulsados sin ningún tipo de sintomatología. Pero a veces ocurren situaciones más graves, como por ejemplo cuando el cálculo atasca el riñón. Si el cálculo se queda atascado en el uréter, eso hace que la orina no pueda salir, y sobre todo si se complica con una infección puede ser una situación grave que puede requerir una intervención urgente para derivar del riñón y que la orina pueda salir. También en ocasiones los cálculos pueden ser obstructivos sin presentar ningún tipo de sintomatología ni dolor. Por eso es importante, cuando uno tiene un antecedente de litiasis, realizar revisiones periódicamente para evitar esta situación, que puede hacer que, si no se revisa, a la larga pueda irse perdiendo la función del riñón e incluso llegando a anularse. Con respecto al tratamiento, el tratamiento inicial en la fase de cólico renal consiste en la administración de analgésicos y antiinflamatorios hasta que el dolor cede y el cálculo puede ser expulsado, lo que ocurre espontáneamente, como hemos comentado antes, en un 60-70% de los casos. En cambio, si existe fiebre o hidronefrosis, que significa que el riñón está dilatado porque el uréter está obstruido, puede ser necesaria la realización de una derivación urinaria, colocar un tubo para que la orina pueda salir. Esto consiste en una pequeña intervención en la cual se introduce un aparato a través del conducto de la orina, y a partir de ahí introducimos un tubo hasta el riñón para que de esta manera desatasque, por así decir, la orina que se encuentra ahí. Lo ideal en este momento es intentar, si se puede, extraer el cálculo directamente y así solucionar definitivamente el problema. Pero muchas veces eso no es posible porque existe mucha inflamación, o no es aconsejable porque existe una infección muy importante. Si hemos colocado una derivación, lo que habitualmente se conoce como un doble J, y la litiasis no es expulsable espontáneamente por su tamaño, porque en muchas ocasiones simplemente con retirar el doble J, si la litiasis es milimétrica, se puede expulsar, pero en los casos en los que pensamos que no va a ser expulsable, se requerirá en un segundo tiempo, pasados unos días o unas semanas, una intervención para
fragmentar la litiasis y poder extraer estos fragmentos. Habitualmente la fragmentación de la litiasis la realizamos con una fibra láser, que es el método más eficiente, aunque también se pueden utilizar métodos electroneumáticos, por ejemplo. Si hemos colocado un doble J, una derivación urinaria, tendremos que valorar el tratamiento pasados unos días o unas semanas. Con respecto al tratamiento, en función de la localización y el tamaño del cálculo, tendremos diferentes opciones. En primer lugar, tenemos la posibilidad de realizar una litotricia extracorpórea, lo que antiguamente se llamaba la bañera, que consiste en ondas de choque que fragmentan la litiasis para que luego los cálculos, los pequeños fragmentos, sean expulsados espontáneamente. La segunda posibilidad es la realización de una ureteroscopia, que consiste en la introducción de un aparato fino por el conducto de la orina, a través del cual ascendemos hasta el uréter, llegamos hasta la piedra y la fragmentamos con algún mecanismo, habitualmente una fibra láser, que es el método más eficiente. La tecnología ha llegado a un grado de desarrollo muy importante, de tal manera que ahora disponemos de ureteroscopios flexibles. Antes eran solo rígidos y solo podíamos tratar piedras que se encontraban en el uréter. Pero ahora, con los nuevos aparatos flexibles, podemos entrar en las cavidades renales, llegar a las zonas más internas y más lejanas del riñón, de tal manera que podemos tratar litiasis de forma mucho más eficiente. En resumen, destacar que la litiasis es una patología muy frecuente, que afecta el doble a hombres que a mujeres, que el cuadro típico de presentación es el cólico renal, que la mayor parte de las litiasis habitualmente son eliminadas espontáneamente, aunque en ocasiones pueden producir problemas que requieran una intervención urgente, y que actualmente disponemos de tecnología muy sofisticada que permite prácticamente eliminar la totalidad de los cálculos.